Saludos a todos mis amigazos de las diferentes redes sociales. Este video, vaya, lo dirijo a los miembros de Alcohólicos Anónimos. Sí, mi nombre es Israel R. y soy un enfermo más del alcoholismo. Les recuerdo que no soy representante de nada ni de nadie, que lo que hablo es de forma personal, es mi opinión. Que lo que vaya yo a tratar hoy en esta ocasión serán solo mis puntos de vista, que bajo ninguna circunstancia trato de influenciar a nadie, y que también es un hecho que podría estar muy equivocado, parcial, mediana o totalmente. El tema que hoy voy a desarrollar de forma breve, porque pues así lo he decidido de un tiempo para acá, breve para que sea digerible, para que en poco tiempo se pueda tratar lo que se quiere decir. A veces se dice mucho con muy poco, sí. Entonces el tema de en esta ocasión es el anonimato, así como tal, así como suena, el anonimato. ¿Qué es este asunto del anonimato? El anonimato o un anónimo sería algo que no lleva nombre, sí, así de fácil, algo que no lleva nombre. También un anónimo sería una obra escrita de un autor desconocido, o sea, de quien no se sepa quién es el que lo realiza, ¿sí? También se puede entender como un secreto de una persona, de algo que revela, pero que no lleva nombre, ¿no? Eso es conservar el anonimato, decir algo sin revelar el nombre. Entonces, ya dentro de Alcohólicos Anónimos, cuando tú lees este asunto del libro azul, recuerdo así más o menos, que dice en una parte, dice, somos tan pocos los miembros que preferimos conservarnos dentro del anonimato, considerando que no podríamos atender todas las necesidades derivadas de esta publicación. Hablaba de que en aquella ocasión eran aproximadamente 100 miembros, de los cuales se podría decir que se habían recuperado de la enfermedad del alcoholismo. Entonces, si la publicación del libro grande o del libro azul o del libro básico, de texto básico de Alcohólicos Anónimos, iba a presentar una gran demanda de atención, por eso ellos preferían conservar el anonimato, no por otra cosa. En realidad esa fue la esencia de que Alcohólicos Anónimos en un principio fuera anónimo. Sin embargo, al paso del tiempo, bueno, pues nos hemos dado cuenta que nuestra política de relaciones públicas se basa más en la atracción que en la promoción, sobre todo de las personas, ¿no? Ya entrando en materia, se sabe que los primeros miembros de Alcohólicos Anónimos pecaban de entusiastas con sus amigos, compañeros de trabajo, médicos, ¿sí? Ellos hablaban de su pertenencia con una gran apertura, pero al tiempo eso fue modificando por muchas razones, porque no es bueno en determinado momento centrar la atención en los miembros. Es mucho mejor centrar la atención en los principios de Alcohólicos Anónimos, en el programa de recuperación, y si ya eres miembro, bueno, pues en este asunto de las tradiciones, ¿no? Y en lo que se conoce como los 36 principios, ¿no? Que es el programa, los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos para el servicio mundial. O sea que si en determinado momento se va a hablar de algo, que se hable de esos principios. Esa era la base fundamental, y sigue siendo hasta la fecha, ¿no? Si nosotros vamos a hablar de algo de Alcohólicos Anónimos, que sean de esos principios del anonimato, de los principios de recuperación, ¿sí? Entonces, bueno, pues bien importante este asunto, bien importante, ¿no? Entonces, Bill sugería que nosotros los miembros deberíamos de buscar un punto medio, así un punto de equilibrio, ¿sí? Al no dar a conocer el apellido. O sea, es lícito que tú digas, mi nombre es Israel R, soy un enfermo alcohólico, pero no decir mi apellido es fulano o mengano, ¿sí? Entonces, esa es la parte de encontrar el equilibrio, ¿no? Bill advierte, y es una sentencia para muchos, ¿no?
que los conferencistas no duran mucho, los conferencistas no duran mucho dentro de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? Porque la sobriedad pende de un hilo muy delgado. Muchas personas que buscan el reconocimiento, el llamar la atención, con el tiempo, bueno, cuando la gente indaga acerca de su origen, de su procedencia, de sus errores, la membresía a veces es muy severa. Entonces, por eso es importante siempre hablar de los principios, no tanto de las personas. Y advierte eso, los conferencistas duran muy poco. Entonces, habría que entender en este asunto del anonimato que si yo quiero hablar de algo, bueno, pues que sea de los principios. Ahora, si quiero hablar también de otro tema, tengo que hablar de mi persona, de qué fue lo que me aconteció, cómo fue que llegué, por qué decidí quedarme, de qué manera fui ayudado, cuáles son los principios que en determinado momento me dieron, cómo fue la bienvenida que yo recibí, qué servicios disfruto, de qué forma apoyo en mi grupo, el gusto de practicar este asunto del paso 12, etcétera. O sea, esas son las cosas de las que yo podría hablar, de un tema, por ejemplo, pasos, capítulos, tradiciones. Hay muchos temas en el libro de Tal como la Biblia. De hecho, está tomado también de ese libro, que a mí me ha servido en demasía, vaya. Entonces, si yo quiero hablar de algo que sea de los principios, quiero hablar de otra cosa, bueno, en las tribunas luego le ponen así abajo, habla de ti. Entonces, bueno, pues hablemos en este sentido de nosotros, porque contar los detalles de otros podría resultar problemático, si no es que hasta ofensivo para aquellos. A nadie le gusta que hablen de ellos, ¿no? Entonces, por eso es bien importante siempre hablar de uno mismo, ¿sí? Ahora, ¿dónde voy a hablar de estos detalles? Dice, sin objeción, siempre y cuando sean los lugares apropiados. ¿Cuáles son esos lugares apropiados? Tus salas de reunión, el grupo en el que asistes. Y si por algún motivo, bueno, tú tuviste la oportunidad de tener una participación en un evento público, ¿sí? Como un aniversario, una junta de información, bueno, pues que sea con mucho cuidado, con mucha cordura, con mucha sensatez, y siempre y cuando no nos apartemos en este sentido de los principios de Alcohólicos Anónimos, recordando hacer a un lado las ambiciones. En Alcohólicos Anónimos no existe así como tal el poderío, ¿no? Se sabe que hay miembros importantes de gran trayectoria, pero la gran realidad es que la paga es la misma para el recién llegado y para el veterano. La paga es la sobriedad. Entonces, hacer a un lado esos sueños, ¿no? de pompa y poderío, el querer llamar demasiado la atención, puede volverse un verdadero riesgo. La fama y los aplausos, ¿no? No hay nada que dañe más la personalidad de un alcohólico que eso, que el reconocimiento, ¿no? Habría que entender que llega un momento en que al participante, al orador, al miembro, llega un momento en que comúnmente se dice, se le acaba el carrete. Y cuando se le acaba el carrete, empieza a hablar de los demás, se empieza a meter con otras personas y empieza a pisar terrenos muy peligrosos. ¿Peligrosos para qué? Para su propia sobriedad, ¿sí? Habría que tener mucho cuidado con eso, con la búsqueda del poder, la fama y los aplausos. Si se te va a reconocer por algo, que sea como un miembro más, ni más importante ni vaya que nadie, ¿no? Entonces, bien interesante. Bill citaba en aquellas épocas que habría que abrir los canales de publicidad. Fíjate qué contradictorio, ¿no? Los nacionales como los internacionales. Pero él citaba abrir los canales, pero para Alcohólicos Anónimos, o sea, no para los miembros, ¿no? Si tú buscas en la red, vas a encontrar, hay un video donde Bill habla acerca de las tradiciones. Entonces, pues bueno, él desde aquellas épocas, pues no existían las redes sociales, ¿no?
no existían. Sin embargo, se valió de los medios que en ese momento existían, ¿no? Para hacer una grabación, y esa imagen está para la posteridad. Cuando tú quieras, búscala, dice el encabezado Bill hablando acerca de las tradiciones. Y ahí vas a encontrar un video muy interesante donde habría que entender, ¿no? que ya en cuestiones de anonimato dicen que si tú vas a salir, no sé, ante la prensa, el cine, la radio, la televisión, tu imagen debe de ser velada. Sin embargo, la imagen de Bill ahí está tal cual. Entonces, por eso él consideraba también que él era el principal detractor del anonimato, siendo que él mismo se había encargado de contar su propia historia ante muchas personas. Pero bueno, no lo estamos juzgando, yo solo te estoy contando cómo está o estuvo este asunto. Y si en algún momento él tuvo una participación en este sentido, como en esta grabación, él se encargó única y exclusivamente de hablar en ese momento de las tradiciones. Entonces habría que entender que no se apartó de lo que él estaba proponiendo, ¿sí? Hay una carta a favor de las relaciones públicas. Esta carta tú la vas a encontrar en el libro El lenguaje del corazón. Carta a favor de las relaciones públicas, publicada en 1949. Si tú la buscas por fecha, la vas a encontrar. Entonces, habría que entender que este asunto del anonimato, la forma en la que Bob lo veía de una forma bien simple. Por ejemplo, cuando él estaba ya a punto de morir, que es visitado por Bill, él sugiere, Bill, que a nosotros nos entierren como a cualquier hijo de vecino, como a cualquier hijo de vecino. Y si tú buscas, por ejemplo, en el Dr. Bob y los buenos veteranos, quizás también, si mal no recuerdo, en Transmítelo, está una foto de la tumba del Dr. Bob. Una tumba muy simple, ¿no? Una lápida y se acabó. Y no dice nada acerca de que es cofundador de Alcohólicos Anónimos. O sea, Bob nos enseña en esa forma que él tenía de practicar la humildad, que no llamó la atención, incluso en su situación posterior a su muerte. Entonces, bien interesante la forma en la que él manejaba este asunto también del anonimato. Entonces, se sabe, y esto ya está en las tradiciones, que el anonimato como tal es el manto protector, ¿sí? Es el manto protector de Alcohólicos Anónimos, que nosotros debemos dejar a un lado nuestras aspiraciones personales. Entonces, perdón, resumiendo, tengo tos. Resumiendo en este asunto del anonimato, no debo dar mi nombre, debo cuidar lo que voy a decir. Si voy a hablar, que sea en los lugares apropiados, ¿no? Dentro de las salas de Alcohólicos Anónimos. En este caso, bueno, esta grabación se dirige a miembros de Alcohólicos Anónimos. Sé que se publica, ¿no?, en un foro de miembros de la AA, se llama Casa de Locos, y pues bueno, bajo ninguna circunstancia yo accedería a aparecer en un periódico o televisión, ¿no?, pública o local. Y si así fuera, tendría el cuidado suficiente para poderles decir a esas personas, señores periodistas, que mi imagen salga velada, ¿no? Y esa sería la forma de conservar el anonimato. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en algún momento una televisora hiciera una invitación? Lo mismo, se haría lo mismo, ¿sí? Que la imagen saliera velada. Entonces, es la forma de conservar el anonimato, no dar los apellidos, solo el nombre de pila, como comúnmente se conoce. Y pues bueno, siempre hablar de los principios de Alcohólicos Anónimos. Cómo es que funciona, cómo es que trabaja, y pues bueno, si en determinado momento alguien quiere saber acerca de ello, tan fácil como darle una leída a los 12 pasos, que va desde la admisión de la enfermedad, el reconocimiento de la pérdida del buen juicio, el poner mi vida y mi voluntad bajo el cuidado de Dios, el minucioso inventario, la admisión ante Dios, ante otro ser humano y ante nosotros mismos, la lista de defectos, el humildemente entregarlos,
las reparaciones, las directas y las indirectas, el continuar inventariándose, buscar a Dios a través de meditación y oración y transmisión del mensaje. Ya si tú lo quieres de una forma más reducida, existen los 5 conceptos que, o sea, te hablo de esto porque esto es de lo que la gente puede hablar sin ningún problema, ¿sí? Lejos de estar haciendo un parloteo acerca de su persona, oda o apología de uno mismo, lo puedes reducir entonces a los 5 conceptos básicos, ¿no? Que es admisión de la enfermedad y catarsis, ¿no? Entre muchas otras cosas. ¿Para qué le seguimos? Entonces, bien entendido este asunto del anonimato. Entonces, espero que te sirva de algo este tema, ¿no? A veces cuando se publica este tema específicamente del anonimato, representa a veces muchas, o da paso a muchas opiniones de externos, no de externos, de miembros que en determinado momento son muy dados a la crítica. Yo recuerdo en algún momento hice alguna publicación y alguien me dijo, ¿qué pasó, padrino, con el anonimato, no? La verdad es que esa persona no había visto de lo que se estaba hablando, siempre se habló de los principios. Entonces, también si nosotros evitamos entrar en controversias, bueno, pues dejemos que el tiempo se encargue de ilustrar a cada quien o a cada miembro acerca de los asuntos bien estrictos y específicos del anonimato, ¿no? Entonces,